de temor a Dios? ¿O usted los está instruyendo en el temor a Dios? Porque hay promesa en este salmo de que si usted vive una vida de temor a Dios y instruye a sus hijos en el temor de Dios, su generación va a ser generación recta y será bendecida. Pero eso sucederá hasta cuando usted padre y usted madre sea el ejemplo de sus hijos y viva una vida en obediencia al Señor, una vida en rectitud delante de Dios. Cuando usted vive una vida en rectitud delante de Dios, sus hijos verán en el ejemplo en usted. Y también ellos van a querer practicar una vida en temor a Dios. Entonces ese es otro beneficio para aquellos que viven una vida en temor hacia Dios. Que sus hijos dice que serán rectos y serán bendecidos. Es decir, sus hijos practicarán una vida de rectitud delante de Dios. El tercer beneficio que obtenemos de una vida en temor a Dios es que su casa estará estable e equilibrada. El verso 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa. Escuche esto: bienes y riqueza hay en la casa de aquel que practica una vida, bendito sea Dios, de rectitud delante de Dios. Aquel que practica una vida en temor a Dios, bienes y riquezas habrán en su casa. Este es un beneficio prometido de parte de Dios. Es decir, su casa será una casa estable y habrá un equilibrio en todo. ¿Por qué? Porque este será el resultado o un beneficio de que usted está viviendo una vida en temor a Dios. Dice: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Es decir, que aparte de que en su casa habrá bienes y riqueza, habrá un justo juicio, habrá justicia justa en su casa. Es una doble beneficio que encontramos en este verso. Que su casa va a estar estable, su casa va a haber equilibrio, pero en su casa habrá un justo juicio de parte de Dios. El verso 4 dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es decir, que cuando usted y yo practicamos una vida de temor delante de Dios, la luz de Dios brillará en nosotros y a través de nosotros habrá luz para aquellos que andan en tinieblas. Es decir, usted va a ser una luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo lleno de tinieblas. Usted va a resplandecer. Usted va a brillar. Su casa va a brillar. Sus hijos van a brillar. Usted va a ser alguien que va a marcar la diferencia en medio de este mundo lleno de tinieblas. Porque este es un beneficio de aquel que vive una vida, bendito Dios, de temor hacia Jehová. Que la luz de Dios resplandecerá en su vida, en su casa, y esto hará que usted brille en medio de las tinieblas. Resplandeció, dice, en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. Es decir, que aquel que vive
resplandeciendo, aquel que brilla, es alguien que es misericordioso. Es alguien que practica la misericordia, y esto es algo que Dios agrada que nosotros practiquemos. A Dios dice que Él es un Dios de justicia y que asimismo a Él le gusta que nosotros practiquemos la justicia. Es decir, que vamos a ser personas clementes y misericordiosas. Si algo, una actitud del justo es que el justo es misericordioso. Y para ser misericordiosos y justos lo vamos a encontrar, lo vamos a alcanzar solamente viviendo una vida en temor hacia Dios. Entonces, el verso 5 encontramos que es alguien misericordioso. El hombre de bien tiene misericordia y presta. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Es decir, que si Dios es justo y vamos a practicar la justicia a través de Él, vamos a ser misericordiosos. Un componente de Dios es que Él es misericordioso. Dice que Él es clemente, grande en misericordia y tarda en airarse, en enojarse. Pero vemos aquí un componente que es misericordioso. Y de igual manera todos aquellos que viven una vida o practican una vida de temor serán personas misericordiosas. Es decir, vamos a tener misericordia cuando miremos el problema o la angustia de los demás. Es decir, cuando miremos a alguien en problemado, vamos a tener misericordia y vamos a poder tenderle nuestra mano, brindarle nuestra ayuda. Y es algo que nos hace falta muchas veces. Muchas veces somos tan egoístas que miramos la necesidad que hay en medio de los demás. Pero no tenemos misericordia y pensamos solo en nosotros. Muchas veces vemos la necesidad que tiene el hermano, el amigo, nuestro prójimo. Y nosotros tenemos cómo suplir esa necesidad, pero decimos, si yo le doy me va a hacer falta a mí. Si yo le doy esto, después yo voy a tener necesidad. ¿Y cómo voy a hacer yo? Aquí dice que el que tiene misericordia, dice que tiene misericordia y presta ayuda a los demás. Y no solo eso, sino que también dice que gobierna sus asuntos con juicio. Hay personas que no pueden gobernar sus propios asuntos con justicia. ¿Por qué? Porque no viven una vida en temor a Dios. Y eso marca la diferencia cuando nosotros vivimos una vida en temor a Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué nuestros asuntos no están siendo gobernados bien? Y esto nos indica y nos abre la posibilidad de pensar de que posiblemente no estamos viviendo una vida en temor delante de Dios. Y por eso es que no podemos gobernar bien nuestros asuntos. Dice, gobernará sus asuntos con juicio. El verso 6 es un verso bien especial. Es como una promesa que encontramos en este beneficio. Dice el verso 6, por lo cual no resbalará jamás. Es decir que aquel que vive una vida de rectitud, una vida en temor a Dios, no resbalará, no caerá jamás. Y esto nos abre a hacernos una pregunta. Que por qué muchos han caído, por qué muchos han resbalado, o por qué caemos, o por qué
resbalamos. Si la palabra dice que no resbalará jamás. Esta es una pregunta bien interesante. ¿Por qué resbalamos? ¿Por qué caemos? Porque hay personas que constantemente están cayendo, entrando y saliendo del evangelio. Porque no viven una vida, no practican una vida en temor hacia Jehová. Cuando usted y yo, mi amado, dejamos de practicar el temor a Jehová, es allí donde vamos a fracasar, donde vamos a caer, donde vamos a resbalar. Porque dejamos de practicar lo que antes practicábamos, que era una vida de rectitud, una vida constante en el temor a Dios. Y el verso dice, por lo cual no resbalará jamás. Dice, en memoria eterna será el justo. ¿Usted se da cuenta, mi amado hermano? Que aquel que practica una vida de temor a Dios permanecerá para siempre. Su memoria será para siempre. Por eso es que a través del tiempo podemos hablar de hombres grandes que fueron justos, como Job, que practicó la justicia, que fue un hombre justo. A través de los años seguimos hablando de él porque su memoria ha quedado grabada para siempre. En memoria eterna será el justo. En memoria eterna será aquel que vive y practica una vida de temor hacia Dios. Porque este es un beneficio de aquellos que viven diariamente una vida en temor hacia Jehová. El verso 7 nos dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Es decir, que otro beneficio que obtiene aquel que vive una vida constante en temor a Dios es que tiene un corazón confiado, un corazón seguro. Y su seguridad está en ¿quién? En Jehová, en Dios. Es decir, no es que vamos a evitar que las malas noticias nos van a llegar, que vamos a estar exentos de malas noticias. No, malas noticias siempre nos van a llegar, pero nuestro corazón va a estar firme, confiado en Dios. Que aún en medio de los momentos difíciles, nuestro corazón va a ser fortalecido en Dios porque nuestro corazón está confiado, está seguro en nuestro Dios, en nuestro Señor. Es decir, nuestro corazón va a ser un corazón firme, un corazón que su confianza va a estar siempre puesta en Jehová. Pero ese corazón firme solo lo obtienen aquellos que viven una vida constante de temor hacia Dios. Viven una vida constante practicando el temor en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ve al verso 8, dice, asegurado está su corazón, no temerá. Asegurado estará su corazón. Eso es lo que hace la confianza. Eso es lo que hace un corazón seguro. Cuando nosotros practicamos el temor a Dios, cuando decidimos vivir una vida diaria en el temor a Dios, nuestro corazón estará asegurado. No va a haber temor en nosotros. Bendito Dios.
el verso 9 dice que será exaltado. Ese es otro beneficio que encontramos o encuentra aquella persona que vive una vida constante en el temor a Dios. Será exaltado. Dice, su poder será exaltado en gloria. Es decir, que aquel que vive en el temor hacia Dios es una persona que vive humillada delante de la presencia de Dios. Y es una persona que va a ser exaltado. Por eso vemos muchos personajes que fueron exaltados en la Biblia. ¿Por qué? Porque fueron personas que vivieron una vida constante en temor a Dios.